Hola, buenas tardes. Esto es Negocio Real. Yo soy Antonio Saramago y hoy es el programa del día 8 de julio de 2026 y quiero dar las bienvenidas. Habitualmente sabéis que hacemos el directo a las 7 de la tarde, pero por motivos de agenda tuve que anticipar y grabar el programa para que podáis verlo esta tarde. Ya conoces la dinámica. La dinámica se divide en dos partes. Primero analizamos dos noticias o del día anterior y después vamos directamente al caso que compartís vosotros. No olvidar, podéis participar poniendo comentarios sobre lo que creéis del caso y qué soluciones podéis hacer. El objetivo es que seamos también interactivos y poder entender situaciones de mercado que podamos obligarnos a pensar a nuestras empresas. Esto es para empresas, emprendedores, cualquier negocio que ya facture, que sea un negocio que ya tenga su actividad, puede enviar el caso, ¿vale? Hoy tenemos dos noticias distintas, una de Portugal y otra de México. La primera de Portugal es de periódico Jornal de Negocios. Es un periódico de negocios que comenta la tasa que se va a imponer en toda Europa arriba de para todas las compras abajo de 150 euros. Como sabéis, en el pasado se enviaron algo fuera de Europa, de China, por abajo de 150 euros, no pagaba cualquier impuesto. Ahora mismo sí que paga, es un impuesto que a lo largo de un periodo que son cerca de 3 euros. Y la pregunta que hace el Jornal de Negocios es, ¿las personas van a seguir comprando desde China o van a cambiar sus costumbres de compra y van a comprar en Portugal y en toda Europa o en mercados de Comunidad Europea que no tenga este impacto? A un porcentaje, más de 50%, que dice que va a comprar menos desde fuera. Pero yo haría la pregunta al contrario, porque es una pregunta típica de saber si el consumidor compra o no compra. Yo preguntaría, si fuera Jornal de Negocios, ¿qué van a hacer las empresas portuguesas y europeas para capturar la oportunidad de ser un poco más competitivas que las empresas chinas y poder llamar la atención al consumidor de Unión Europea? Y ahí lo dejo y pensar vosotros que a veces vemos siempre el tema de las tarifas y no vemos el tema de la competitividad. Luego vamos para la segunda noticia, que es del periódico Expansión en México, que comete que las empresas creen conocer a sus clientes y cada vez lo conocen menos. Esto porque claramente el modelo de segmentación tradicional han cambiado muchísimo. A lo largo de los años hablábamos del canal offline, online, hablábamos de conocer el perfil de consumidor, del comportamiento, y la verdad es que ha cambiado mucho. Hoy en día el consumidor es un consumidor mucho más dinámico y al ser mucho más dinámico puede flotar entre varios segmentos al mismo tiempo. Tanto puede estar comprando un artículo de lujo como puede estar comprando una promoción de oportunidad muy baja de algo que no tiene marca o una marca blanca. Esto tiene que ver con la dinámica de información y el comportamiento del consumidor, que realmente es distinto. Muchas veces se ve esto como una complejidad, que es verdad, porque es más difícil hacer el targeting al cliente, pero por otro lado nos abre oportunidades de recoger en algunos productos varios segmentos que habitualmente era más difícil controlar la oferta a ese tipo de consumidor final. Entonces, es una buena observación, me parece muy pertinente y a lo mejor digno de estudiar algunas empresas que tienen un nivel de targeting muy elevado para poder vender sus productos. No todas tienen una preocupación tan elevada, pero especialmente en gran consumo puede ser muy interesante. Hoy vamos para el caso del día, que es un caso también muy frecuente en todas las empresas. Da igual el sitio del mundo, vivimos siempre esta duda, que es: ¿contratamos gente o vamos a vender más? Si contratamos más gente, vendemos más. No contratamos y vemos qué pasa. Entonces, el paradigma de la contratación versus el beneficio de esa contratación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Contratar
o vender más. Entonces, casi siempre hay que tener aquí algunos temas de base. Contratar antes de vender suele ser uno de los errores más caros de una empresa, porque la verdad es que contratar no es un ingreso, el ingreso es una venta. Cuando generamos una venta podemos obtener un ingreso y ahí podemos ir para el paso siguiente. Entonces, hoy quiero empezar con algunas reflexiones. Una empresa empieza a crecer cuando llega más trabajo, el empresario empieza de inmediato, necesitamos contratar más gente. ¿Cómo es esta dinámica en la cabeza de los empresarios y de los responsables de negocio de las empresas? Ya sabemos que contratar no genera ingresos. Contratar aumenta los costes. Entonces, el momento que hacemos adquisición de fuerza comercial, lo que estamos es incrementando nuestra estructura de gastos de recursos humanos, de recursos humanos para la finalidad de ventas. Y los ingresos todavía habrá que venderlos, porque si no hay ventas, no hay ingresos. El caso de hoy es una empresa de desarrollo de software española que tiene cerca de 22 trabajadores, factura un 3,4 millones de euros y tiene 9 años de mercado. Tiene una fuerte presencia en España y alguna presencia internacional por proyectos. Esencialmente funciona por proyectos. Hablando con el propietario de la empresa, comentaba que, pues que como normal, están desbordados todos, que es difícil contratar personas de forma inmediata porque el ciclo de contratación de las personas que necesitan tarda siempre más do que debería. Y yo le preguntaba si, vale, pero es fenomenal, pero tú tienes proyectos vendidos para los próximos 6 meses y ahí se hace un silencio. Y yo le preguntaba, pero ¿por qué? Porque una de las decisiones no es la decisión de pipe, que casi siempre las empresas piensan, voy a contratar teniendo en cuenta el pipe, pero se olvidan que muchas veces el factor de seguridad es los contratos firmados por los próximos meses, que te está dando ingresos proyectados, haciendo la entrega del cumplimiento de esos contratos, de esas ventas. Y eso sí te va a generar un flow de ingresos que te permite pensar con más tranquilidad en el modelo de contratación. Si tienes que contratar una y habías pensado contratar dos, o es fantástico, planteamos contratar dos, encaja perfectamente el presupuesto y el riesgo es más bajo, ¿vale? Y luego, lo que me decía es, pues no tenemos contratos muy relevantes por los próximos meses, pero tenemos muchas oportunidades. Pero oportunidades pipe, es verdad que cuando están con un grado de maturidad importante, las oportunidades nos generan más confianza, pero aún así hay aquí un trade-off de riesgo que hay que tener en cuenta y es siempre mejor ir al seguro para no generar un desfase luego en la cuenta de resultados, especialmente si las empresas tiene dificultad de acoplar estos gastos nuevos. Y aquí aparece un error clásico, que es confundir carga de trabajo con crecimiento y sostenibilidad. Un tema es la carga de trabajo que yo tengo, otro tema es el crecimiento que tengo que tener sostenible. Por eso es importante contratar, gestionar bien estas variables. Contratar basándose en previsiones, pues ya sabéis que no paga nóminas, lo acabamos de hablar, y solo los contratos firmados realmente generan seguridad. No olvidar que cuando contratamos una persona tenemos que pagar seguridad social, costes de formación, hay que montar equipos muchas veces, hay que hacer gestión, todo el tema de sueldo, todos los impuestos que conlleva la contratación de las personas, sabéis que no es barato en ningún país, quitando algunos países más exóticos, pero no es lo que estamos hablando aquí. Aquí estamos hablando de Europa, de Américas, ¿vale? De Sudamérica. Y vosotros sabéis lo que cuesta pagar impuestos, que es duro, en la cuenta de resultados. Y entonces, el empresario va a dejar de vender, no. El fundador nunca debe dejar de vender. Tiene que mantener siempre su actividad comercial, su pipe, lógicamente, hace parte de su capacidad de negocio y de crecer, pero tiene que buscar siempre este equilibrio de garantizar que los ingresos cubren. Entonces, yo le comentaba que a veces hay soluciones más sencillas para buscar este equilibrio. A veces tampoco hay que ser tan creativo y buscar supermodelos
de crecimiento para saber la viabilidad comercial. Muchas veces con dos factores. Si mejoro algunos procesos que tengo, puedo mejorar un 5 o 10% en los procesos que me ayuda a ser más eficiente a nivel de las ventas y me libera un poco más de margen. O entonces algo que es mucho más efectivo, que es pensar, mira, facturo 3,9 millones, pues si consigo crecer en mis clientes actuales en los próximos 6 meses un 5%, me está ayudando a dar comodidad a acoplar un nuevo comercial para las nuevas ventas. Y es más fácil crecer 5% en clientes actuales do que crecer 5% en new business, en nuevos mercados. Entonces, pensar también que hay formas que podemos trabajar en el día a día de nuestras empresas para modelar la tasa de esfuerzo tanto a nivel financiero como de impacto a nivel de ventas y de negocio. Mi recomendación sería revisar procesos, los que está actualmente, a ver si hay eficiencias, buscar una estrategia mixta de un crecimiento en clientes actuales y consolidar contratos que hay en los próximos 6 meses, y ahí entre el conjunto de los dos seguro que es mucho más cómodo para quien tiene que tomar decisiones y decir, mira, pues contratar porque el riesgo está más o menos acomodado y da tiempo que las personas que entren tengan su periodo de adaptación, que puedan construir su pipe y empezar a generar ciclos de negocio consistentes, ¿vale? Y eso es más lógico y más sano para las empresas. Incluso la presión es distinta. Cuando a veces estamos con la presión bajo, el gasto que se genera es distinto de cuando la presión es no es tanto el gasto, es la garantía que debemos tomar la decisión y que hemos elegido las personas adecuadas, ¿vale? Con lo cual, pensar también que es importante haber una consolidación de demanda para tomar decisión de contratación, y pensar también que muchas veces hay que hacer un ejercicio también de cuánto es el impacto de nuestro producto software, en este caso, que estamos hablando de licencias que cuestan cerca de 500 euros al mes, versus el coste de un comercial para hacer esto. Entonces, entender un poco todos estos contextos y lógicas para saber cómo encaja todo, ¿no? Para nivel de conclusión, primero vende, después contrata. Esto. Y las ventas, busca un mix para ayudarte a validar esto entre clientes actuales y new business. Busca un mix que te ayude a darte tranquilidad en tus decisiones. Casi siempre el problema de contratar es hacerlo demasiado pronto, porque como es lógico tenemos la ambición de contratar para crecer, pero no hay milagros. No es que contratemos hoy y dentro de 2 meses ya estamos facturando. En algunos casos puede que pase, pero eso no es la mayoría. Los negocios todos, mucho más en tecnología, llevan su tiempo. Entonces, dejo también una reflexión en el día, una frase para este caso, que es: las empresas crecen cuando venden más, no cuando tienen más empleados. Que es siempre fantástico decir que tengo más empleados que voy a contratar, pero el crecimiento viene por el volumen de crecimiento de ventas de tu negocio. Con lo cual nunca te olvides. Primero, consolidar y crear un balance de este mix que hemos hablado de crecimiento en ventas, y luego con esa comodidad ya podemos tener más personas y estamos más cómodos con estas decisiones. Con lo cual, espero que haya sido claro. Si queréis hacer comentarios, hacerlo, que luego contestaré en los comentarios. Daros las gracias y perdonad no hacer el directo hoy por temas de agenda. Y mañana nos vemos a las 7 de la tarde. Muchas gracias.